señor James Gómez, experto en movilidad, quien expondrá el futuro de la seguridad vial en Colombia tras la desaparición del Fondo de Prevención. Muy buenas tardes a todos. A Isabel, muchas gracias por la invitación, a la Universidad del Valle y Salva, como siempre tan amables conmigo. Este es un tema bien complejo. Quizá en su momento, cuando el Fondo de Prevención Vial cesa sus actividades emisionales en el año 2013, el 21 de diciembre de 2013, pues no se planteó cuál iba a ser el futuro, y los que estábamos en ese momento ahí nos quedaba como sencillo hablar de eso. Hoy que ya llevo año y medio fuera de esa institución, pues creo que es un poco más fácil tratar el tema. Básicamente vamos a llevar el tema está partido en tres partes. Uno es de dónde venimos, hacia dónde estamos, en qué momento estamos y para dónde debemos ir, cuáles son las expectativas que uno esperaría después de tantos años de trabajo en temas de seguridad vial. Para hablar de seguridad vial para las personas que, como decía Carlos, no son tan expertas en temas de transporte, tránsito y movilidad, hay que llegar de una vez al tema de la motorización. O sea, la seguridad vial va directamente relacionada con la motorización, y eso estamos hablando en el mundo año 1886, cuando llega el primer vehículo al mundo, en los países desarrollados, Alemania, y con la motorización tenemos la masificación del automóvil, que con el señor Ford pues democratiza el hecho de poder tener este nuevo invento, y podemos tener acceso no solamente en los países de gran desarrollo, sino en países como Latinoamérica. Podemos empezar a contar con este tipo de vehículos, y con la masificación indudablemente pues vienen los accidentes de tránsito. O sea, es una relación clave que tiene esa historia de la seguridad vial, y de dónde venimos y cómo empezó a darse los temas de seguridad vial en el mundo. Año 1886, pocos meses después de la llegada del primer vehículo, primer accidente de tránsito que deja una víctima fatal, y en ese momento se pensaba que una de las personas que hizo esos estuvo dentro del proceso del levantamiento del cadáver, decía que esa situación no podría volver a pasar nunca en la vida. Sin embargo, ha pasado muchas veces. El primer accidente en Cali en 1913, y actualmente en el mundo es 1.24 millones de muertes que se dan en accidentes de tránsito, lo cual nos habla mucho del problema que tenemos en materia de seguridad vial en el mundo. Muchas veces siempre decimos que en Colombia estamos así, es que en Cali estamos así, pero es el mundo el que está padeciendo un gran problema. Yo he hecho como una cronología de cómo ha sido como la evolución de la seguridad vial en el mundo, pero que sea muy pedagógica, muy corto, para entender cómo los países los que inventaron el automóvil, tanto en Norteamérica como en Europa, empezaron a abordar el tema de seguridad vial. Del 86 a 1920, una mezcla de una situación inevitable, incertidumbre de un nuevo problema que se daba en el mundo. O sea, no había una claridad. Existía el vehículo, se accidentaba la gente, pero no se le asociaba realmente como un gran problema de salud ni de seguridad en las calles y carreteras. Entre 1920 y 1950 continúa para una gran parte de la población la situación inevitable, un problema achacado. Aquí se le empieza a achacar el comportamiento, los temas de seguridad ya se le empiezan a achacar solamente al comportamiento de la gente, y a finales y a mediados de los años 50
se empieza a indagar sobre cómo mejorar las condiciones del vehículo para mejorar la seguridad vial. Entre 1950 y 1911, búsqueda de soluciones, tema de vehículos, algunos temas de infraestructura que se empiezan a dar en el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de cómo mejorar el tema de seguridad vial. Búsqueda de soluciones, se empieza a identificar que es un problema grave, y entre el año 2011 y 2020 pasa algo muy importante. En el mundo se declara el Decenio Mundial de la Seguridad Vial. Estamos en la década mundial de la seguridad vial, y se proyecta que el problema de que los accidentes de tránsito son prevenibles y que puede haber una solución antes de que ocurra el accidente. Son 95 años que en el mundo, en los países desarrollados, de acuerdo a lo que hemos mirado, se ha venido hablando ya de seguridad vial. En Colombia, 1886 en el mundo, nosotros entramos 13 años después al espectro, porque en el 99 llegó el primer vehículo a Colombia, en el año 99 en la ciudad de Medellín. O sea, 13 años ya de entrada, estamos 13 años atrasados con respecto al mundo como iba. Del año 89 al año 93 tenemos una mezcla de una situación inevitable con ese nuevo problema que se da en el mundo. El problema, ya a principios de los años 90, empieza a dársele, se empieza a achacar a las personas, que hay un problema para las personas, y adicional a eso, pues no hay una claridad de cómo abordar el tema. En el año 93, puntualmente también, se empieza a asumir como un problema, y la ley 100 del año 93 pues marca mucho el derrotero de cómo sería en los siguientes años para hablar de temas de seguridad vial en Colombia. Eso, del año 93 al año 95, es cuando empieza un ajuste en entender cómo asumir el tema de la seguridad vial. Se crea el Fondo de Prevención Vial en el año 93, y del 93 al 95 se perfecciona ese proceso para que del 95 al año 2013 pues podamos tener una entidad que fue como la cabeza visible de la seguridad vial en Colombia, que es el Fondo de Prevención Vial, hasta el año 2013. En ese mismo periodo tenemos una situación particular. Si bien los accidentes de tránsito se les achaca el tema de la motorización como un problema clave, la motocicleta tuvo un ingreso importantísimo durante ese periodo en el año 2003, que llega con mucha fuerza también a irrumpir en el tema de la movilidad de Colombia. Llega para quedarse y empieza a ser un factor determinante en las cifras estadísticas de seguridad vial. Igualmente, la década se incluye dentro de ese proceso, y es en la cual estamos en estos momentos. Con respecto al mundo, si en el mundo se lleva hablando 95 años de seguridad vial, nosotros apenas empezamos a hablar de una manera muy fuerte de seguridad vial hace 21 años, o sea que las diferencias que hay pues son muy grandes. En otros países se ha venido trabajando el tema de la seguridad vial desde hace muchísimos años, y nosotros estamos en un proceso que todavía estamos reconociendo si es necesario tener un cinturón de seguridad en la parte trasera o no lo debemos tener, que fue un debate que se dio el año pasado, que uno dice totalmente absurdo que ese tipo de cosas sucedan. Entre el año 89-93, año 93-2013, como lo decía, un reconocimiento y búsqueda de soluciones, y esta es una porción muy importante de la historia de la seguridad vial de Colombia, que como todo lo que pasa en la historia, cuando se presenta un problema y se quiere dar soluciones a algo, pues pasan muchas cosas y se reinventa en su posición muchas veces la manera de abordar el tema, y así fue como pasó en Colombia con el tema de la seguridad vial. A principios, está dividido en 3 etapas. Una primera etapa donde era fundamental, veníamos con todo el tema del comportamiento humano, hay un tema de comportamiento humano, y simplemente siempre se relacionaba el tema de la seguridad vial, acabo de empezar y ya
siempre se achacaba el tema de la seguridad vial al tema del automóvil y al tema del comportamiento de las personas. Empezamos a hablar de seguridad vial siempre enfocado al carro, motocicleta y a los automotores. Esa fue como una primera etapa que se da, y entonces yo no sé si ustedes se acuerdan que empezamos a trabajar muy fuerte campañas de seguridad vial, la Tengo Viva, las Estrellas Negras, que están vinculadas mucho al tema del conductor y del comportamiento de los usuarios. Es como una primera etapa que se da. Otra etapa que es la consolidación de la institucionalidad, de la normativa, de la ley, de darle peso a las condiciones de cómo abordar la seguridad vial. Es una época muy importante porque se consolida toda una manera de enfocar la gestión del tránsito a través del Código Nacional de Tránsito, año 2004, año 2002. Igualmente, manual de señalización vial. Diferentes instancias en el Congreso de la República se dan en el Ministerio de Transporte para que la ley tome una fuerza importante y la seguridad vial empieza a tener una forma y una estructura en Colombia para mediar. Adicional a eso, en ese mismo periodo se consolida la seguridad vial como un problema de Estado y se mete dentro de la agenda pública. O sea, la seguridad vial empieza a tener un estatus dentro del problema social que tiene Colombia y empieza a estar dentro de la agenda pública. Y se empieza a generar también un enfoque en el cual se pasa de hablar del tránsito a hablar de la movilidad, y la movilidad que empieza a darle a entregar un estatus a todos los usuarios que componen, que están dentro de la ciudad o que se mueven en las calles y carreteras. Cuando se empieza a hablar de movilidad, se empieza a humanizar el problema. Ya lo decía Carlos ahora, con la ley 1083, cómo se da prelación, cuando se habla de los planes de movilidad, cómo se da prelación a los seres humanos, a las personas que caminan, que van en bicicleta, dentro de la pirámide de la seguridad vial. Aprendimos que la seguridad vial no solo trabaja para cambiar el comportamiento de los usuarios. Aprendimos que es el conjunto de acciones y medidas que se realizan para reducir el riesgo de accidentes de tránsito para todos los actores de la movilidad, que eso es algo muy importante y que se materializa en la actuación sobre varios frentes de manera sistemática. Eso dio unos resultados que son importantes y que no se han mostrado, que me parece muy interesante mostrarlos hoy aquí, sobre todo en una facultad de salud. En el año 95 casi que llegamos a tener 8.000 muertos en accidentes de tránsito, con un parque automotor de 2.236.000 vehículos. Cuando el fondo acaba, estamos entregando un menor número de muertos en accidentes de tránsito, pero con una mayor motorización en Colombia. Es indiscutible decir que Colombia no tiene no es un país que tiene un número de vehículos altísimo por familia, pero sin embargo los accidentes de tránsito se dan motivados por esta causa. ¿Qué sucedió en esos años? Del año 95, que está el Fondo de Prevención Vial, al año 2012. Si lo vemos por tasa por 100.000 habitantes, hubo una reducción del 40%, o sea, lo que nosotros recibimos en el año 95 a lo que se entrega en el año 2012, hubo una reducción del 40%. Muchas veces a eso no se le ha dado el verdadero valor, y si lo hacemos por tasa de muertos por 10.000 vehículos, las cifras son mucho más impresionantes, una reducción del 81% en las tasas de mortalidad por cada 10.000 vehículos, situación que es definitiva en estos años y que hace que de una u otra forma los problemas de seguridad vial que se veían hace 20 años, pues si bien hoy siguen siendo muy graves, las medidas de una u otra forma tuvieron algún resultado. Y esto no fue el resultado solamente de la actuación de una entidad como el Fondo de Prevención Vial, sino que fue la actuación de un conglomerado de instancias que se reunieron a trabajar, donde hubo una cabeza visible a nivel nacional que trabajó desde la región también en temas de seguridad vial, pero que repartió esas cargas no solamente con el sector público, sino con el sector privado de una manera equitativa para poder tener esa reducción que se tiene hoy en Colombia.
Dicen que Colombia es el peor país del mundo en temas de seguridad vial. Esta es de la última revista que sacó el Ministerio de Transporte, y miramos cómo solamente Chile es el país, solamente Chile está por debajo de Colombia. O sea, no es que estemos bien, pero realmente no somos los peores, y es indiscutible que se ha trabajado el tema de seguridad vial en estos momentos. Estos 19 años definitivamente pusieron los cimientos de la seguridad vial. O sea, hoy, una cosa era antes del año 93, una cosa es hoy, después del año 93, la seguridad vial y cómo se aborda. Aquí están sembrados los cimientos de la seguridad vial. En este momento, ¿qué vamos? En el año 2013 a 2015, que el Fondo de Prevención Vial se va del espectro, pues ha quedado un hueco. Llevamos 2 años que no ha podido arrancar la instancia que iba a asumir el tema de seguridad vial. Yo considero que puede, o sea, teniendo fe en que las cosas puedan salir bien, este año ya va a empezar a funcionar. Hace parte de la situación que vive el país, la ley, las trabas que tienen las instancias, pero en estos momentos de todo el empuje que se venía dando estos 2 años, pues han pasado, pues esa cabeza que se tenía ya no existe de manera operativa, existe en el papel, y entonces hemos tenido que recurrir a lo que los municipios y las entes territoriales han venido trabajando. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Y cuáles son los retos que tiene esta nueva postura de la seguridad vial, y de aquí, de este momento, del día de hoy al futuro, la seguridad vial? Primero, es definir la institucionalidad del tema. Mientras el tema siga sin institucionalidad, sin saber quién es la cabeza referente de eso, seguramente pues todo lo que se cimentó en tantos años va a empezar a caer, y ha empezado a caer. Ya las cifras de accidentalidad, las cifras de mortalidad ya bajaron ya subieron de la cifra de los 6.000 muertos, y es algo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Hasta el 2013 tuvimos 5.619, y después hemos ya subido cifras, ya estamos en los 6.500 muertos nuevamente. Colombia, estamos en la tendencia a subir la mortalidad. Aprovechar el conocimiento adquirido, esto es algo muy importante, y esto ocurre muchas veces cuando se cambian instituciones, y el reto más importante que tiene la seguridad vial hoy en Colombia es aprovechar el conocimiento adquirido, los aciertos y desaciertos, porque es importante nombrar que no todo fue bueno, o sea, todo no fue excelente, muchas cosas no fueron lo que se debía haber hecho en su momento. Entonces, los aciertos y desaciertos, pero también aprovechar todo ese conocimiento que se dio. O sea, durante esta época se hicieron una gran cantidad de estudios, se entendió cómo era que había que abordar la seguridad vial, y eso no se puede tirar. No podemos empezar desde cero a hacer los estudios que ya se hicieron hace varios años para hablar de seguridad vial. Entonces, este tema es muy importante de retomarlo, todo el conocimiento, aciertos y desaciertos que se hicieron en materia de seguridad vial. El otro tema es pasar del papel a las acciones. En el año 2011 nosotros se hace el Plan Nacional de Seguridad Vial. Ese plan ha sido modificado en 3 ocasiones. La última modificación fue hace 20 días, un mes, y seguimos trayendo en un papel y no hemos pasado a las acciones. Es necesario pasar a las acciones, y para eso es necesario tener una institucionalidad clara y empezar a trabajar esa política pública que hoy está en cabeza del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde un trabajo multisectorial. O sea, no puede hablarse de seguridad vial solamente que venga el Ministerio con la agencia a dictar cátedra, sino que tiene que haber un trabajo coordinado de manera multisectorial. Esto es muy importante. Adicional a eso, debe aterrizarse a los entes territoriales. Esta información tiene que bajar a los entes territoriales, y asimismo retroalimentarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué ha sucedido?
Muchas veces aquí en Cali, y eso ha sido modelo, aquí se han dado políticas que se han vuelto políticas de la nación. Entonces, no solamente la política que viene desde arriba, sino lo que viene desde abajo. Pero lo más importante es el trabajo multisectorial que se tiene que dar al respecto. Adicional a eso, tenemos que trabajar dentro de una estructura que plantee una dinámica de 5 frentes. El otro frente es el comportamiento humano, y en ese hay que trabajar muy fuerte el tema de la transversalización de la educación. O sea, hemos incidido mucho en temas de la educación informal, pero ya la ley 1503 nos está dando herramientas para transversalizar la educación de una manera mucho más específica. Adicional a eso, tenemos que continuar con la formación de todos los actores de la vía. Esto es algo muy importante. Y adicional a eso, el control por parte de las autoridades y el fortalecimiento de los cuerpos operativos, como lo hablábamos ahorita con la Secretaría de Tránsito. El tercer elemento es el equipo y el vehículo seguro. Aquí hablamos del sistema de transporte público seguro. Entonces, como lo hablaba ahorita Carlos al principio, no hay ninguna posibilidad de que hablemos de seguridad vial sin tener un sistema de transporte público de calidad. Y el mío es una alternativa clara. Si echamos para atrás, esto no va a ser posible. Igualmente, en el tema del transporte, inclusive el transporte del taxi unipersonal, que también tiene que ser de toda la calidad. Hoy estamos nosotros vendiendo todavía los famosos carros zapaticos, que son es el único que está acá, que es en Latinoamérica el único vehículo que se vende es en Colombia. Tenemos que migrar nuevamente a un vehículo seguro para el transporte público. Igualmente, la regulación del acceso al país y exigibilidad de los mínimos básicos que proveen seguridad a todos los usuarios. Y esto es un tema muy importante. No es posible que nosotros en Colombia nuestra legislación permita que el vehículo Renault de Francia sea con unas especificaciones totalmente diferentes al vehículo Renault que viene aquí a Cali. Esas condiciones tienen que cambiar, y de ahí que debe haber una interinstitucionalidad, un trabajo multisectorial que se debe dar a nivel de la seguridad vial. El otro elemento es la infraestructura, una infraestructura que genere las diferentes condiciones de seguridad, que provea infraestructura para todos los usuarios de la movilidad. Este es un estudio que hicimos nosotros este año de puntos críticos, y donde básicamente lo que se busca es proveer infraestructura para los ciclistas, para los peatones, mejorar las condiciones de movilidad de todos los actores, y a su vez con un entorno que garantice la seguridad del ciudadano en todo su ámbito, trabajando los modelos de ciudad que provean una seguridad vial en todo su impacto. Todo lo que se habló ahora del plan de ordenamiento territorial, cómo influyen los temas de la misma seguridad ciudadana en la seguridad vial, son claves a la hora de formular el tema de infraestructura en este país. Igualmente, vías que perdonen los errores de los usuarios, no como las vías que estamos haciendo nosotros en Colombia. Hoy tenemos una gran oportunidad con las vías de 4G que desafortunadamente, si no se da la oportunidad rápido, pues vamos a seguir construyendo esas vías en carreteras de muy mala calidad. A mí me da pesar cuando voy a la vía Cali-Buenaventura, que es una vía muy nueva, que ha pasado por todo este proceso de la seguridad vial y ha estado enmarcado dentro de estos años donde hemos hablado de seguridad vial, y es increíble ver cómo es una vía que lo que ya está diseñado hoy nuevo no provee seguridad para los usuarios. Es así. Cuando estas 4 elementos, comportamiento humano, la institucionalidad, el equipo y el vehículo y la infraestructura, no tienen resultado, desafortunadamente tenemos que recurrir a un tema de atención a víctimas, que es lo que dice el Plan Nacional de Seguridad Vial y cómo abordar la seguridad vial. Y ahí es necesario fortalecer la coordinación, oportunidad y calidad de la atención. Esto es algo muy importante. Cuando ocurre un accidente de tránsito, si no se tiene una coordinación, una oportunidad y una calidad, seguramente esa persona no va a vivir. Y de ahí que el Plan Nacional de Seguridad Vial habla que este proceso tiene que tener activado el tema de la coordinación y el tema de la atención a víctimas de manera integral.
Esto de la mano de un proceso de la optimización del sistema de salud. Entonces, en conclusión, es necesario que la seguridad vial que se va a plantear en este país a futuro plantee una gestión sistemática en varios frentes. O sea, no se puede trabajar solamente en el frente de la infraestructura o en el frente de la salud, sino que hay que trabajar de manera sistemática. Hay que quitarse el paradigma de que la seguridad vial solamente lo trabajan los ingenieros. Hace un mes salió una licitación en el Cauca donde para hacer un plan de seguridad vial no aceptaban en el currículum de las personas que aceptaban, solamente se aceptaban ingenieros civiles, cuando un plan de seguridad vial requiere de la interdisciplinariedad, debe ser multisectorial, debe trabajarse dentro de varios procesos, dentro de varias acciones para que tenga una fluidez. Debe tener una interacción, un desarrollo de la gestión interdisciplinaria y multisectorial, si no, no puede generarse un proceso de seguridad vial. A mí me da mucho miedo que solo sea el ministerio el que empiece a trazar líneas sobre este tema y que el Ministerio de la Protección Social se quede afuera y que Educación se quede afuera y que Vivienda se quede afuera, porque eso va a repercutir en cómo se vislumbra el tema de seguridad vial. Y así mismo debe ser a nivel local. Cuando hablemos de seguridad vial, no podemos remitirnos solamente a lo que hace la Secretaría de Tránsito de Cali. El problema de la seguridad vial es un problema que recoge unos ámbitos mucho más grandes, y de ahí que el abordaje que se tiene que dar y el gran reto que tiene este momento el país es abordarla de tal forma que esto empiece a ser un todo y que funcione de tal manera que empiece a tener unos resultados reales en materia de seguridad vial. Pues básicamente era eso lo que quería decir, y muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Carlos Gómez por su ponencia.